Bueno, en esta ocasión vamos a hablar de un tema sugerido por Mixio, que es la política. Pero, ¿qué aspecto de la política quieres que abordemos? Nosotros no nos vamos a suicidar. Este. Hay que aclarar desde antes un consejo de Roberto Ya no Martínez. quiero chocar el pelo. Un consejo de Roberto Martínez. Sí, Aclara las sí. cosas antes. Sí, güey, ¿de qué aspecto de la política quieres hablar? A ver, yo te voy a hacer una pregunta. ¿Qué tanto apoyas perdón, al gobierno actual de México? Qué buena pregunta, güey. Qué buena pregunta. Mira, creo que en general nunca voy a apoyar a un gobierno así al 100%, güey. O sea, nunca voy a ofender a un presidente de México, güey, jamás. Bueno, de los que vengan. No obstante, güey, sí creo que nadie es absolutamente bueno ni absolutamente malo. Y creo que AMLO la ha regado porque no ha sabido canalizar las buenas acciones que quiere hacer. O sea, siempre parte de ideas bien importantes, güey, bien buenas, de que, güey, que no haya corrupción, pero pues la riega, güey. O de que, güey, se están robando el dinero en las estancias infantiles, güey. Sí, güey. Salvamentos. O sea, no de, güey, las quitó. Ah, Es como, güey, a lo mejor no eso tenías no que lo sabía. quitarlo, sino tenía que hacer reformar el... O sea, Con los fideicoísmos. fideicomisos, güey. los ¿Qué fi- cuesta sí, hablar? esas madres de cultura, güey. Sí, o sea, creo que tiene intenciones muy buenas, pero definitivamente no es una persona suficientemente preparada para ser presidente. Es que aguanta, ese güey inició con tanto apoyo. Es que él tenía todo para triunfar. Tenía todo. Triunfó, güey, ganó. No, o sea, triunfar como presidente, porque ganó unas elecciones, no está triunfando. Ahora, yo no sé, güey, no conozco... O sea, conozco gente de la Ciudad de México, pero nunca he platicado con ellos de que, güey, ¿cómo te fue cuando Andrés Manuel era jefe de gobierno? Y la mayoría de las personas que conozco de Ciudad de México tienen mi edad, entonces como que... No, fíjate que en ese punto mi papá sí ha Ajá, defendido mucho ese espacio que comentaste, ajá. porque obviamente él vivió, no soy del Estado de México, no vivimos en el Ciudad de México. Nunca hemos vivido. Güey, eso estuvo bien profundo. Nunca hemos vivido. Ponla en blanco y negro. O a lo mejor sí. Perdón, sí. Bueno, mi papá sí ha apoyado mucho ese espacio en donde él dice que por la Ciudad de México sí hizo muchas cosas y sí ayudó mucho y sí se vio un cambio en la Ciudad de México. Obviamente nos cuesta a nosotros como que comprender porque no estuvimos en esa etapa de tiempo, entonces no sabemos si se hizo algo bueno o no, pero fíjate que en ese lado yo creo que voy a ser la primera persona que te voy a decir que a mí sí me han dicho Elías Fuentes, mi papá, que sí hizo muchos cambios en la Ciudad de México. Sí, es que, o sea, a final de cuentas, mira, yo tengo un video en el canal que es una reseña del populismo y la neta sí me aventó una investigación un poquito pesada. Y Andrés Manuel entra en cumple con muchas partes, muchos aspectos de lo que se describe como populismo. Pero el populismo no es necesariamente malo ni bueno si se sabe encauzar. O sea, güey, tú le puedes prometer a la gente de que va a haber medicamentos para todos y eso te hace un populista. Güey, pero si lo cumples, tu populismo funcionó. Ese es mi punto. El problema de Andrés Manuel es que hace populismo y ya. O sea, no lo Sí, ejerce. no, güey, o sea, güey, iba a meter a Peña Nieto a la cárcel, güey. Y aguanta que Ese era todas su sus decisiones bandera, güey. lo dejan caer tan mal. O sea, Sí. que él que es algo para subir, para decirlo, el ranking, para que la gente lo quiera. Y al contrario, baja todo su populismo porque lo hizo tan mal, hizo todo lo que prometió, pero mal hecho, mal planeado. Sí, y eso es lo que ahora se entiende como populismo, cuando realmente, o sea, el populismo no es exactamente malo, güey, es como de, güey, es lo que quiere el pueblo, o sea, vivimos en democracia es lo que la mayoría quiera, y el populismo es una consecuencia de la democracia. Pero yo les tengo una pregunta un poquito más importante, bueno, no más importante, sino que se me hace más interesante y que sí va relacionado a nuestras opiniones. ¿Qué tan peligroso es polarizar en temas políticos a una sociedad? Porque, güey, o sea, el hecho de que estemos divididos en fifís y chairos, güey, que es otra forma de hacer populismo, el crear buenos y malos, güey, o sea,
¿Para quién está chido eso, güey? ¿Para los chairos? ¿Para los fifís? ¿Para el gobierno o para nadie? Pues y yo creo que para nadie, pues simplemente los están poniendo en un estereotipo, los están encerrando en un grupo. Y eso es, al contrario, en lugar de apoyar a México, ayuda, los separa. Claro. Está separando, nos está haciendo en grupos, casi, casi. Sí, lo estás Y ese inventando. Porque ya, ahora los que son considerados fifis, los que son considerados chairos, ya no van a tener empatía entre ellos. Y eso es lo que causa todavía más desigualdad social. Sí, o sea, se perpetúa la guerra de clases. ¿Alguna opinión? No, yo lo dejaré. ¿Por qué? Por la paz. Saludos. O sea, estás en tu derecho de opinar que los chairos son pendejos. No, güey, es que mira, es que sí es cierto, güey. Tú puedes opinar que una persona es pendeja, güey, porque muy seguramente esa persona piensa que tú eres un pendejo, güey. Entonces, y te lo prometo, va a haber comentarios de que pinches pendejos, güey, porque hablo de política y la gente no entiende de que, güey, no defiendas un pinche político, defiende tus causas. Y es el como de, problema, cuando un partido político lo ve como un equipo deportivo. cabrón, cuando subí un video, güey, en el que citaba un libro de León Krause, güey, que creo que fue el mismo video, güey, y me dijeron de que, ¿cómo puedes apoyar a León Krause, güey? Si es un tecnócrata. Y qué chingados, güey, o sea, dame una referencia para decirme que eso está mal y te creo, güey, una referencia bibliográfica. Y nadie puede, No, güey. y es también el problema de los chairos, se quieren justificar, pero dan tan malas propuestas, tan malas excusas, Es que mira, siempre quedan mal. yo en ese lado de los chairos son pendejos, es algo como que muy fuerte, ¿no? Decir. Claro. Entonces, yo no creo que sean pendejos, sino yo creo que tienen un contexto diferente al que nosotros tenemos. ¿En qué sentido? Ellos vivieron un poquito más de Andrés Manuel López Obrador, basándome yo en lo que me contó mi papá. Claro. Como hay mucha gente de su edad o más grande que les tocó ver el cambio de la Ciudad de México de Andrés Manuel López Obrador, por eso lo apoyan, o sea, por eso es como que de ahí viene el apoyo para Andrés Manuel López Obrador. Y es donde entramos otra vez a lo del populismo, que no supo hacer las cosas que prometía. Entonces, ¿cómo decirlo? No, o sea, mira. AMLO es un pendejo. No, Ya. es que este güey no distrae con sus mamadas. Pero eso corte. Lo que yo considero es que esas personas se ciegan o se tapan los ojos al momento de ver una cosa que ya hizo bien. Y ahí te va el ejemplo. Es que ningún otro presidente le había dado dinero a los estudiantes o a las personas de la tercera edad. O sea, sí está haciendo cosas buenas. Sí, yo le digo. Pero los programas de becas siempre han existido, güey. Exacto, ajá. Y mira, algo que nos consta a todos, güey, porque bueno, yo recuerdo que en los semestres que hemos estado juntos, hemos aplicado para la beca, güey. Y no nos la han dado, güey, o sea, no. Y es como de, ay, no la necesitan, pendejos, me pagó la universidad, güey, o sea, sí lo ocupo. Entonces, como de, no sé qué, por ejemplo, las becas Benito Juárez, güey, en realidad son, ¿cómo se llama esta? El bienestar, ¿no? Sí, son los Benito Juárez. Sí, pero el que era, las becas, es exactamente el mismo programa que el que tenía Peña Nieto, pero nada más le cambiaron el nombre. No me acuerdo cómo se llama, güey, pero o sea, ese programa ya existía con Peña Nieto, güey, y literalmente... ¿Educados? No, güey, no me acuerdo cómo se llama, güey, y también es una mamá así específicamente para que vayas a la escuela. Solo le cambiaron el nombre, güey, o sea, el programa ya existe. Y yo no he visto que los números cambien. A la fecha no conozco gente que tenga la beca. Yo sí te puedo confirmar eso. Porque mi hermana que está en preparatoria, todas las veces ha recibido No estoy diciendo que la beca no exista, sino que el número no crece. Ah, de gente que estudia. No, de gente que tiene la beca. Porque permanece estático, o sea, sí, las personas tienen su beca Benito Juárez, que es así, o sea, la de la prepa, sí es totalmente de Andrés Manuel, güey, pero salen unos de la prepa, güey, y entran otros. ¿Me entiendes? O sea, el número de becas permanece muy similar. No se aumenta, o sea, las personas que salen de la universidad no todas conservan la beca. Nomás cambiaron de becas, de becarios. Ajá, de becarios. Ajá, y las personas que salen de la prepa no todas conservan sus becas. Entonces es a lo que voy, o sea, el número no se incrementa, se queda igual. Por eso a donde regresamos, en donde la gente que a lo mejor no estaba bien informada de que ya existía ese programa, claro, lo ven como un logro para Andrés Manuel López Obrador. Sí. Sí, o sea, Andrés Manuel le dio mucha difusión y sí lo amplió de cierta forma, güey, pero no es universal como se supone que iba a ser, güey. Exacto.
Y aquí, y mira, con eso quiero tocar un tema bien importante porque siempre que hablo de esto, güey, hay un chairo, güey, o sea, un chairo de nuestra edad, de los alrededores de nuestra edad, que me dice de que, güey, es que, ¿por qué quieres la beca, güey? No la necesitas, no votaste por Andrés Manuel, estás en su contra. Todos esos argumentos, güey, que entonces como de, güey, entonces tú no apoyas la democracia, güey. No, y Porque esa- probablemente sí, güey, o sea, de hecho yo voté, güey, porque es mi deber, güey, pero el hecho de que yo vote, güey, no significa que por el candidato por el que haya votado vaya a ser santo de mi devoción. O sea, claro, o sea, es como si no votaras por el partido, no votaras por las oportunidades, votaras por la Claro. persona. O sea, nada más porque es el de López Obrador, ya voté por él. Sí, güey. Es lo que, y es como si Andrés Manuel López Obrador puede decir, ah, no, a ese le caigo mal, no le voy a dar nada. Exacto, güey. ¿Sabes? Pero los chairos Es piensan que que debe así es el ser... mandato este Obrador. Sí, O sea, y- inició primero nada más con el apoyo, pero hacia Ajá. Morena. Sí, sí, totalmente. Y es que los chairos también lo hacen, güey. O sea, si tú no votaste por Andrés Manuel, tú no te mereces excluye, nada, güey. ajá. Es como el vato, o sea, te vale verga. Ese güey es presidente de todos los mexicanos, güey. Incluso los mexicanos que no votaron por él. Porque él es presidente de México, güey. No presidente de los militantes y simpatizantes de Morena. O sea, sí es como de, güey, yo tengo, por el simple hecho de ser un ciudadano, güey, como tú, güey, yo tengo los mismos derechos, güey, te guste o no, y aunque a mí no me guste tu presidente, güey. Y eso como que los chairos no agarran bien ese pedo, güey, porque si tú empiezas a exigir derechos, tus derechos, güey, es como de, ¿por qué, güey? No que estás muy en contra de Andrés Manuel, güey. Ajá, no, Ahora pero sí, soluciones, pero lo que antes ves, quejándote, excusas. güey, es que su pinche derecho, güey, su pinche obligación es darme mis derechos, cumplírmelos. O sea, pues, es que ese es mi problema, güey. O sea, no te enamores de un político, júzgalo, güey, investígalo, critícalo, güey. O sea, piensa lo que hace y analiza, güey. O sea, si tienes acceso a internet, no tendrías por qué estar mamando a un político. Pero, güey. Es que no, sí es la verdad. Pues, O tal sea, cual. ya Güey, están- así hubiera ganado Ricardo Anaya, güey. O sea, ese güey igual le vamos a estar exigiendo que nos diera los mínimos derechos. Y de la misma manera habría el grupito que apoya a Anaya y al Y el que grupito apoya. no. Y Anaya y AMLO son unos pendejos. Para mí los dos no valen verga, güey. Por el simple hecho de ser políticos son unos pendejos, güey. Es que ahí entra en el dilema, ¿por qué ahorita ya cualquiera puede ser político? No cualquiera, pero, o sea, es que los puestos como son muy hereditarios, pues. Sí, pues sí. Sí, es que es el problema de México, porque casi los mayores funcionarios o políticos, o lo que quieras, siempre son los mismos hijos, Sí, o sea, no dudes que las familias que tienen el control de México sean las mismas desde la época de la independencia, güey. No lo No, dudes. pero a ver, a lo mejor vamos a contar esto porque me voy a ver muy pendejo, pero Tú me dices. yo tengo la idea de que Peña Nieto no es ni abogado, ni, o sea, es creo que mercadólogo. No, Peña Nieto es politólogo. Yo recuerdo de algún político que estaba en cargo grande que ni siquiera había dedicado a su vida a la política. Sí, o sea, Era varios presidentes contador, que o era otra cosa, era... Pero fíjate, es que eso que dices, yo no creo que esté tan mal, güey, porque, bueno, o sea, obviamente sí necesitas preparación política Claro, y sí. legal y legislativa, pero yo no veo nada mal, güey, que un médico, que un ingeniero, güey, que un arquitecto, o sea, que estos otros grupos de la sociedad se incorporen a la política así, con su debido asesoramiento, güey, porque al final de cuentas, por algo no tenemos industria, es más, por algo no tenemos investigación científica relevante en México, güey, porque no hemos sabido poner un pinche doctor en alguna área mamosísima de las ciencias, güey, como director del CONACYT. O sea, Sí, o sea, a fuerzas... güey, déjate eso, tenemos un Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología cuando no tenemos una Secretaría de Investigación Científica. O sea, el hecho de que no tengamos una secretaría dedicada a la ciencia, güey, ya habla mucho de qué pedo con los políticos y de por qué los políticos no deberían haber egresado de escuelas políticas. Sí, o sea, yo no digo que esté mal que cualquier persona, cualquier ciudadano sea, pero me refiero a que está establecido como si nada más porque es sobrino de mi... Ah, o sea, nepotismo. Sí, o sea, no sé si me doy a entender. Eso creo que influye un poquito en cómo va a ser el candidato, porque a lo mejor, yo la verdad no recuerdo quién había yo leído que era mercadólogo o algo parecido sí, pues a la administración de empresas. Ujú. Pero ya se me fue la onda, qué pedo. Güey, como que ya estoy pegando, ¿no? No sé por qué. momento de Momento de corte, regresamos. fuera de contexto.
contexto. O sea, el nepotismo Política. es cuando tú tienes... Sí, es nepotismo y no le vaya a estar yo cagando. No, sí, sí, no, pues, Sí, o sea, yo tengo un cargo, güey, y nomás por ser yo te puedo meter ahí a trabajar conmigo. sí, o sea, eso, digamos que está muy como normal dentro de ese tipo de... Sí, cuando Peña Nieto dijo de que México tenía algo así como cultura de la corrupción y todo el mundo se ofendió, güey, ese Pues es vato que es tenía cierto. razón, o sea, güey, es que sí existe una cultura de la corrupción en México. Desde que La no neta. quieres pagar un estacionamiento hasta lo que quieras. Pues, o sea, hasta cuando pagas una tarea. Sí, sí, o sea, Todo hay corrupción. probablemente hemos sido corruptos y no nos hemos dado cuenta. Probablemente sí. Sí, o sea, no dudo que, o sea, obviamente cuando el acto es muy evidente te das cuenta, pero a lo mejor una acción que no sabías que es corrupción, güey, la hiciste y a fin de cuentas es corrupción. No puedo dar un ejemplo porque no lo sé, porque precisamente hablando de que no se puede, de que hay veces en la que la corrupción no se reconoce. Sí, pero sí es, ya sí es cultura de... Pues el ejemplo de una presidenta, ¿no? ¿Qué fue? ¿Quién fue? Perdón. Pero de que se descubrió, eso fue en Estados Unidos, me acuerdo. Se descubrió que muchos recursos que iban para una asociación se iban para las comidas de esa presidenta. Entonces, al momento de descubrirse, pero, o sea, ella no sabía que estaba cometiendo corrupción, pero la estaba cometiendo. Sí. Estaba usando recursos que iban para un lado y se los quedaba Sí, ahí. o sea, se vuelven ciegos, Ajá. literalmente ciegos. Exactamente. Pero es que yo sí creo, bueno, o sea, no es que crea, güey, pero muchas veces tus errores no son errores hasta que te das cuenta de que los cometiste. Entonces es como de, güey, sí, o sea, es como cuando miras para atrás y dices, ching, la cagué. Sí, sí. Pero en el momento no. Es que, o sea, los políticos también son humanos, Son güey. una basura. También, o sea, sí. No, valen verga. Valen O sea, es un chingo verdad, de pero verga. también son Eso le humanos, pega güey, la también se verga. equivocan. Y a lo mejor su equivocación fue ser políticos, güey. Sí, puede ser. Sí. Pero todos nos equivocamos, güey. Sí, pero hay unos que, o sea, se equivocan a otro nivel. Pues No, o sea, empezar a robar ya no es equivocarte, güey. Eso ya es. O sea, ya lo sabes. No, sí, ya o sea, sabes lo digo así, obviamente, de que obviamente no se están equivocando. O sea, porque la neta, rara vez se equivocan. O sea, ellos no saben lo que hacen. A ver, Mix, ¿eres de izquierdas o de derechas? Soy medio, no puedo inclinar a un lado. Cent. Yo no sé. Es que... Yo siento que es más izquierda. Va a sonar bien mamador, güey, pero no sé, seguramente ya existe un nombre para cómo pienso yo, güey, para la corriente que yo tengo, güey, pero no lo conozco, güey. O sea, no creo que sea una cosa de izquierda-derecha, güey. Yo creo que es como o sea, en vez de ser un cuadrado, güey, se me hace que es como un cubo. Chinga. O sea, que lo estamos viendo de que... De que le vas a los dos, pero a la vez no les vas. No, o sea, te digo que siento que el sistema político está nada más de que en cuadrantes, güey, o sea, literalmente en 2 dimensiones. Así de que o aquí o acá, pero te puedes acercar para acá. Pero yo entonces siento que más bien la política es como un cubo, güey, de que aquí y con profundidad. O sea, no, por eso digo, o sea, seguramente ya hay una forma, un nombre para esta corriente de pensamiento, pero no sé cuál sea, güey. Es lo que Entonces, yo te iba a decir ahorita de por qué soy lindo, pero sí, ya lo dijiste. O sea, literalmente está como que un poquito extraño que te den nada más 2 lados y te digan a dónde elegir, pero no te digan qué hay detrás de esos lados, ¿sabes? sí. Entonces es como, por eso es como que mejor te quedas en el centro. Es que estoy seguro de que hay personas que debe haber alguien, güey, que apoye 100% el libre mercado, pero que le dejen, que crea que la responsabilidad de la salud es totalmente del gobierno, güey. O sea, así de diferentes pueden ser los pensamientos políticos y no se deberían estancar en izquierda, derecha, centro. ¿Tú cortas? ¿Qué opinan del capitalismo? Bueno, mejor. ¿Por qué estás en contra o por qué estás a pro del capitalismo? A ver, ¿Y qué es lo que tú apoyas? Y si estás en contra, ¿qué apoyas? Tu primero. No, yo te hice la pregunta. No, pero tu es primero, por güey. ejemplo. Yo voy a checar los aspectos técnicos de tu primero. Mamá. Pues yo apenas. El capitalismo para putos, me decía. ¿Qué? Me estás No manches, Mix, no, ya. Es que, bueno, ¿qué es el capitalismo? Te estás metiendo en cosas bien densas, güey. Sí, o sea, es que. Voy a amanecer balanceado. Es No, que, güey. pero, o sea, que no- A ver, por ejemplo, o sea, sin afán de exhibirnos, o sea, para poder desarrollar el tema,
¿quién es la figura más importante, quién es la figura teórica más importante del capitalismo? O dime una de las figuras teóricas más importantes del capitalismo. Pues yo creo que Carlos Slim. No mames, güey. O sea, de las figuras, de los pensadores, güey, de los que han establecido el capitalismo, güey. Bueno, no sé quién sabe. o el liberalismo, güey. No, o sea, es que o sea, no es una obligación saber todo, güey, pero a veces como que, Te ayuda un poquito a abrir tu panorama de... ajá, o sea, es que es que creo que a veces la gente ni siquiera tiene idea real de qué es el capitalismo, güey. O sea, por ejemplo, uno de los teóricos más importantes del liberalismo es Adam Smith. Y un vato que yo no he leído, güey, porque pues no es que yo esté en contra del capitalismo, pero pues es un modelo económico-social que no me encanta, güey, y que por tanto ni siquiera quiero comprenderlo y aún así trato de investigar al respecto, güey. Entonces, por ejemplo, ¿tú me podrías decir qué es el capitalismo? Se puede decir que es ahorita la forma de negocio actual que tenemos. Bueno, no en todos los países, obviamente. Ajá. Mira, etimológicamente capitalismo es de capital, o sea, pues entendemos que es capital. Ismo, güey, que significa doctrina en griego. Bueno, creo que también tiene latín, pero vale, verga. Entonces es la doctrina del dinero. Bueno, del capital. Y hay diferentes tipos de capital: capital monetario, capital intelectual, capital humano, etc. Entonces el capitalismo, güey, se refiere a que es el capital el que decide cómo se van cómo se dan las cosas, cómo se forma la sociedad. Y sí, termina dando pie al mundo de los negocios. Pero ¿tú crees que es así como de que nada más en negocios? ¿O qué más implica el capitalismo? Es que a lo mejor, más que un orden, es una... Sí, es como una doctrina, es una manera de llevar las cosas. O sea, no es como que nada más... en cuanto a lo mejor lo monetario, o sea, no es a lo mejor nada más dirigido a eso, es más que nada es un pensamiento. O sea, Sí. el capitalismo no es un modo de gobierno que está en varios países, como dice Micho. Es que es eso, muchos confundimos el capitalismo con un modelo de gobierno, cuando no, o sea, el capitalismo es un modelo económico, que obviamente van relacionados. Un modelo económico termina generando ciertas políticas públicas que luego generan movimientos sociales y movimientos políticos y formas de gobierno. Siempre pasa así. Pero el capitalismo en sí no es una forma de gobierno. O sea, la forma de gobierno de nuestra sociedad capitalista aquí en México es la democracia. Creo. si es que nuestro voto vale. Se supone. Se supone. Ahora, Mixio, ¿estás a favor, en contra, por qué y en qué aspectos del socialismo? ¿Qué es el socialismo? ¿El socialismo? Pues se puede. Hay cosas buenas, pero también depende. ¿Pero qué es el socialismo? ¿Cómo verías el socialismo? Mira, el socialismo es que todos tengan partes iguales. O sea, que todos estemos iguales. Esa es tu visión del socialismo. Sí. Porque pues también es inválido lo que uno piense, porque al final de cuentas el mundo se construye como lo pensamos. Ajá. ¿Qué tiene de bueno, qué tiene de malo y por qué? De bueno... A lo mejor que ya no había tantos clases sociales, a lo mejor. De que todo sea más parejo. Bueno, o sea, en teoría eso no es el socialismo. Sin embargo, son los aspectos más resaltables, bueno, que más se han resaltado a lo largo de la historia, de que la lucha de clases, o sea, la ilusión de que la lucha de clases la gane el proletariado, güey, que todos tengamos acceso a los servicios como debería de ser. Y pues creo que está bien, güey, creo que eso, sí, definitivamente si se pudiera, güey, yo preferiría vivir en una sociedad un tanto más... Bueno, en una democracia más socialista. Pero obviamente una democracia socialista como me gustaría que fuera es insostenible, es imposible. Y ahora, no estoy diciendo que el capitalismo sea lo mejor, pero probablemente es como el punto medio entre esta y una nueva forma económica Es la de opción gobierno. menos mala. Seguramente sí, y estoy seguro de que va a dar pie a una, o debería dar pie a una forma más eficiente de todo. Quizás podemos despedir diciendo que sí es bien importante que, aunque no sepamos mucho de, o sea, preferiblemente infórmate, pero sí es importante que hablemos de esto, porque pues México es un país muy bonito que está sufriendo mucho y probablemente está sufriendo porque no se tienen esas conversaciones.
De, güey, ¿por qué crees que el comunismo funciona? ¿Por qué crees que el capitalismo funciona? Preguntarte ciertas cosas y cuestionarte luego si realmente eres congruente con tu forma de pensar. Nos vemos en la próxima.